Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida hoy viernes, nuestro último día de talleres web de la semana. Iniciamos nuestro viernes con nuestra Escuela de Enseñanza y Aprendizaje en Salud Psicosocial, Creciendo Juntos, sesión 19, Familias Seguras. Nos acompaña nuestra experta Dayana Carolina Lago, psicóloga magíster en gestión humana y desarrollo organizacional, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Doctora Dayana, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias para cerrar ya esta semana con un tema muy bonito, que es el tema de las familias y cómo trabajar familias seguras. Cómo hacer para que en la organización nuestros planes de promoción y prevención también contemplen a las familias. Y lo más importante, ¿por qué hacer esto? Porque si el colaborador es quien está con nosotros brindándonos sus servicios, ¿por qué nosotros tenemos que involucrar a las familias más allá de un tema de bienestar, ¿no? Entonces, hoy vamos a trabajar un poquito ese concepto de familia, vamos a revisar cuál es el aporte que hacen las familias a la seguridad y salud en el trabajo, por qué nos benefician trabajar con las familias y vamos a revisar cómo se desarrolla el programa de construcción de familia segura, que pueden verlo y pueden trabajarlo a partir de positivamente. Bueno, lo primero que vamos a hablar es sobre el ser humano como un ser social. Vamos a revisar el concepto de familia. Vamos a hablar de las familias y los autoesquemas. Vamos a hablar de la familia como factor protector. Y finalmente el programa y unos tips, ¿bien? Para que ustedes puedan aplicar estas estrategias. Entonces, lo primero que debemos saber, y bueno, más bien debemos no olvidar nunca, es que los seres humanos, todos somos seres sociales. Por más antisociales, como suele decir a veces la gente, que nos creamos o que nos sintamos, realmente somos seres sociales. Somos seres que necesitamos la interacción de unos con otros para poder sobrevivir y para poder llevar a cabo todas nuestras actividades. Entonces nos dice esta frase: todos los seres humanos somos seres sociales, dado que tenemos la necesidad de generar relaciones para poder subsistir. Desde esta perspectiva se ven las redes sociales como el conjunto u organización en donde un individuo puede interactuar con otros. Hablamos de redes familiares, de amigos o de redes específicas determinadas por un interés en común. Toda célula social, todo grupo social va a estar unida por un interés en común. Y esos diferentes nodulitos van a formar lo que conocemos como la sociedad. Entonces, el ser humano es un ser biopsicosocial. Eso lo hemos escuchado muchas veces, pero ¿qué significa? Primero es un ente, quiere decir que existe, es un ser que existe. Tiene vida, tiene mente y actividad mental. Y además está en relación con otros seres vivos, con otros seres que existen, que tienen también mente o actividad mental. Entonces, acá vemos que nuestro bienestar depende de nuestra parte fisiológica, nuestra parte viva, ¿no? Nuestra parte mental y nuestra parte social. Y esos tres factores son los que determinan nuestra existencia. De manera que no solo podemos dedicarnos a abordar condiciones que nos mantengan saludables físicamente, sino que tenemos que buscar condiciones que estén determinadas hacia los tres ejes que nos mantienen como un ser humano vivo y en funcionamiento. Tenemos que tener en cuenta también lo psicológico, que eso ya lo hemos ido aprendiendo y lo hemos ido entendiendo cada vez más, pero ahora también tenemos que entender la parte social. Y la parte social como una parte fundamental en la organización también. No podemos descuidar todas las relaciones sociales que se desarrollan dentro de una organización, no solo con las personas de la organización,
sino con las personas externas a la organización que también hacen parte de nuestra organización. Entonces, ahí es donde empezamos a ver cómo se relacionan ya las familias. ¿Qué es el apoyo social? ¿Y por qué hablamos de red de apoyo social? Porque hablamos de que el ser humano necesita del apoyo de otros seres humanos. Entonces, el apoyo social es el grado en que las necesidades sociales básicas son satisfechas a través de la interacción con otros. Entonces, es un proceso interactivo, merced a la cual el individuo obtiene ayuda emocional, instrumental o económica de la red social en la que están inmersos. Al final, entonces, el apoyo social es cómo dentro de mi red, donde yo me desarrollo socialmente, donde se dan mis interacciones, cómo yo logro con esas personas que están en mi red satisfacer las necesidades que tengo. Igualmente, cómo brindo el apoyo para que otros dentro de mi red también puedan cumplir con esas actividades o llevar a cabo sus necesidades. Al final, entonces, una red de apoyo social va a ser un conjunto de personas que ejercen una función recíproca entre sí, que se cuidan unos a otros. Y obviamente eso hace que nosotros, de alguna manera, respondamos al entorno social en el que estamos. Porque esto es instintivo, es que la necesidad de pertenecer a algo también lo es. Entonces, todos los seres humanos necesitamos pertenecer, queremos pertenecer, necesitamos pertenecer porque al pertenecer es donde nos cuidamos y ahí es donde nosotros logramos cumplir con lo que necesitamos para sobrevivir. Entonces, una red de apoyo social nos permite a nosotros, cuando pertenecemos a ese grupo, nos permite a nosotros sobrevivir y salir adelante. Esto entonces es lo que conocemos como el tejido social. Primero vemos la primera célula, que es la familia. Es la primera porque uno nace ahí. Entonces, es la primera en la que uno nace. Y luego, esa va enseñándonos cómo relacionarnos con otras. Lo que nosotros hacemos ahí, lo replicamos en otros entornos. Así que luego aparece el comunitario. El comunitario ya son varias células que se unen y forman una comunidad. Y así se forma el tejido social. Entonces, varios grupos pequeños conforman una comunidad y normalmente el primer grupo que conforma la comunidad es la familia. ¿Listo? Entonces, esto es súper importante porque nuestro trabajo o nuestra organización está inmersa en una comunidad. Y esa comunidad debe sí o sí contemplar de dónde vienen nuestros colaboradores. Nuestros colaboradores no son solamente los trabajadores que entran a la organización, no son solamente los médicos o las enfermeras o los abogados o los psicólogos. Los colaboradores son María, Juanita, Pedro, y que tiene cada uno un apellido, ¿sí? María Hernández. Quiere decir que ese colaborador, detrás de él, viene un grupo familiar que lo apoya y que es su red de apoyo y que hace parte de nuestra organización. Entonces, como organización, tenemos que ponernos en la tarea de conocer esas familias, de ver de dónde vienen nuestros colaboradores, cuáles son sus redes de apoyo, porque esos son factores protectores para ellos y para la organización. ¿Qué es entonces lo que conocemos como una familia? Hemos tenido el concepto de familia toda la vida, en el que hay una mamá, un papá y un hijo. Sabemos hoy en día que eso está cambiando. Eso ya no es tan real y ya hemos conocido pues también nuevas aproximaciones. Conocemos personas que viven con otra estructura familiar y hemos empezado a adaptarnos a ese concepto nuevo que no es el tradicional. Pero en la tradicional, siempre lo que sí es importante es que entendamos que sea de mamá, hijo
papá, hijo, o que incluso sean los abuelos cuidando a sus hijos, a sus nietos, o que sean 2 o 3 hermanos que viven con sus sobrinos. No importa el concepto, digamos, como la razón por la cual está ese grupo unido y conformando esta familia. Sí hay que tener claro que la familia es el lugar donde se comparten y se gestionan los riesgos sociales de los miembros. Es decir, este grupo se unió, este grupo da unas características comunes a sus miembros y este grupo junto ayuda a gestionar todas las condiciones en las que vive cada uno de sus miembros para salir adelante. Es decir, esta familia es la red de apoyo social de este miembro de la familia, cuando este miembro de la familia se expone al mundo y a luchar y a tratar de salir adelante. Entonces, es un nexo que forman las personas, puede ser por parentesco sanguíneo o no, puede ser por convivencia. Entonces, estos nexos hacen que podamos gestionar los riesgos sociales en el entorno. Y estos son los nexos que también nos llevan a pensar cómo satisfacer entre nosotros las necesidades que tenemos para que cada uno de esos miembros salga adelante en la vida y en el entorno. Bien. Por eso es importante que las familias trabajen los autoesquemas. Los autoesquemas son el autoconcepto, la capacidad de reconocerse a nosotros mismos, cuáles son nuestras habilidades y destrezas, qué es lo que sabemos, qué es lo que somos capaces de hacer, qué es lo que de pronto no y cómo lo podemos aprender para poderlo hacer. La autoimagen, que es el grado de aceptación personal de nuestro cuerpo, de nuestra figura, de nuestra imagen en el espejo. Nuestra identidad se construye a partir de estos autoesquemas. Y el autoestima, que ya es el nivel de estima que nos tenemos de nosotros mismos y que nos invita a cuidarnos. Entonces, ¿qué tanto nos queremos y qué tanto nos cuidamos porque nos queremos? Las familias construyen estos autoesquemas en los niños desde pequeñitos y en las personas que viven allí. Adultos, adultos mayores, adolescentes, todos dentro del grupo familiar estamos siempre construyendo y deconstruyendo nuestros autoesquemas. ¿Por qué esto es importante saberlo? En la medida en que mis autoesquemas son fuertes, yo tengo más conductas de autocuidado y tengo maneras más o mayor información de mí mismo para saber a qué situaciones de riesgo me puedo exponer y cuáles no. Entonces, si las familias son las que mantienen y ayudan a construir los autoesquemas y los autoesquemas están relacionados con la seguridad y salud, pues la relación es que debemos tratar de trabajar con las familias para que nuestros colaboradores fortalezcan un autoconcepto, una autoimagen y una autoestima adecuados que me permitan desarrollar factores protectores como lo es el comportamiento de autocuidado. Entonces, el contexto social va a aportar la información para formar creencias al respecto de los autoesquemas. Y la familia es el principal influyente de esto. Entonces, si lo puedes hacer, si no lo puedes hacer. Por eso es importante que a nuestros hijos estemos siempre enseñándoles qué pueden hacer, cómo lo pueden lograr, aprendiéndoles a enseñarse a quererse y aprendiendo a que esa imagen que ven allí son ellos, pero completos, como están. Y son ellos y son valiosos. Porque si no, entonces vamos a empezar a formar individuos que el día de mañana van a tener dificultades con sus autoesquemas y al momento de enfrentarse a su entorno social, pues seguramente les va a quedar más difícil porque va a ser más difícil para ellos tomar decisiones basadas pues en un autoconcepto adecuado, en lo que sí pueden hacer. Entonces, o se van a perder de cosas que pueden hacer o posiblemente se arriesguen demasiado y puedan tener accidentes o verse involucrados en situaciones adversas por tener un autoconcepto pues no acertado en su realidad. De manera que las familias y los autoesquemas están directamente relacionados y sí es importante que como organizaciones tratemos de reforzarlos juntos para que tanto la familia como el colaborador
tenga estas capacidades del ser para poder cuidarse. Entonces, aquí vemos esta imagen. Esta imagen es muy curiosa porque vemos este papá empoderado del cuidado de su hijo, del cuidado del hogar, de su trabajo, ¿sí? Y vemos que, pues, así estamos muchos, ¿no? Entonces, esto es lo que nos lleva a pensar es cómo la familia puede fomentar el cuidado de los autoesquemas. El ejemplo es lo primordial. Nosotros todo el tiempo estamos dando ejemplo con lo que hacemos, no con lo que decimos. La gente no nos sigue tanto por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Entonces, si yo, papá, le digo a mi hijo que tiene que sacar tiempo para todo, que tiene que organizarse, que hay un tiempo para cada cosa, que hay un lugar para cada persona, que hay un momento, pues yo mismo tengo que empezar a cumplir con eso. Si no, lo que le estoy dando de ejemplo es que hay que hacerlo todo, por ejemplo, en esta fotografía, y que la prioridad no es nada al final, porque no hay una sola cosa que importa, hay varias, y todo tiene que salir, y no importa si yo sobrevivo o no en el intento. Entonces, sí es importante que nosotros como familias empecemos a ser consecuentes con lo que le pedimos a los hijos que hagan. Si a los hijos les estamos pidiendo que se comporten bien en el colegio, que no peleen, pues no peleemos en casa. Si a los hijos les estamos pidiendo que hagan sus tareas, que sean responsables, pues seamos responsables en casa. Si nos ponen una multa, por ejemplo, por tránsito, el mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos es pagarla en el momento cuando ya la multa, cuando nos la pusieron, y no dejarla a un lado y no quejarnos y no echarle la culpa a los demás, sino asumir la responsabilidad. Ese es el mejor ejemplo que les podemos dar. Entonces, así con todo lo que les pedimos a ellos que hagan, deben ser cosas que nosotros hagamos en casa. Y cuando no, porque también todos cometemos errores, sí es enseñarles a reflexionar y cómo reponerse de esos errores. Si ya los cometimos, cómo asumirlos y cómo reponernos de esos errores. Así que en ese sentido, el ejemplo, pues es lo primero que tenemos que entender de toda esta relación y es lo primero que tenemos que cuidar nuestro discurso con nuestro comportamiento, coherencia. Y vemos el amor como un elemento que fomenta el cuidado de los autoesquemas, el respeto, la ayuda mutua, el amor, el respeto y la ayuda mutua van de la mano, porque si yo te respeto, es porque te amo, y si te amo, te respeto y te ayudo. Entonces, esos tres siempre están en una familia y nos permiten a nosotros desarrollar esos autoesquemas de una manera fortalecida, porque cuando nos respetan, nos valoran. Entonces, cuando alguien más nos ama, empezamos a ver que somos dignos de amor y queremos amarnos a nosotros mismos también. Entonces, vemos que el amor es uno de los temas fundamentales y en la organización también tenemos que amarnos y tenemos que enseñar a nuestros colaboradores a amarse entre sí. La responsabilidad, lo que les digo con el ejemplo, la lealtad. La familia se caracteriza por la lealtad, tanto así que nosotros estamos, digamos, como no obligados a denunciar a nuestros familiares. Entonces, la lealtad es fundamental aquí. Y en la organización, díganme si esto no es un valor que todos queremos conservar. Queremos que nuestros colaboradores sean leales a nosotros, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo vamos a atraer colaboradores que son leales si en sus casas no son leales? Si en sus familias la lealtad no es un valor que predomine. Entonces, hay que trabajar tanto con el colaborador como con las familias. Aspirar a la felicidad. Todos debemos aspirar a la felicidad y la organización queremos aspirar a la felicidad también. Y en las familias esa es la aspiración que se tiene. Queremos que todos sean felices. No importa si nuestro hijo quiere estudiar algo que nosotros no pensábamos que iba a estudiar. Él decidió eso, pero lo importante es que sea feliz. Lo importante es que salga adelante, que logre tener un trabajo bueno para que pueda sostenerse, pero lo más importante es que sea feliz. ¿Sí o no? Lo pensamos. Entonces, si la felicidad es tan importante para la familia, y la familia es el reflejo
de esa sociedad y de esa célula social. Entonces se supone que lo que pasa en la familia se replica en otros grupos sociales. Todos los grupos sociales aspirarían a su felicidad, porque la organización entonces no contempla a la familia como un catalizador de la felicidad organizacional, por ejemplo. Si el colaborador es feliz con su familia, el colaborador es feliz en la organización, ¿sí? Entonces, fíjense cómo podemos empezar a conectar. Y el proyecto de vida familiar tiene que sí encajar con el proyecto de vida del colaborador y por lo tanto ya para los que estuvieron en el webinar de proyecto de vida y los que no, los invitamos a consultarlo en Posipedia, que allí lo pueden encontrar, van a ver que el proyecto de vida no solo beneficia al colaborador, sino a la organización. Entonces, tiene tantos beneficios que trabajemos con las familias, que al final esto se va a repercutir en la manera en cómo se relacionan los seres humanos dentro de la organización. Los seres biopsicosociales que trabajan con nosotros en la organización. Así que si la empresa es una gran familia, esta gran familia nuclear, digamos que la empresa es el núcleo, tiene más familia extensa, que son las familias de cada colaborador. Y todos juntos formamos una gran familia. Pero sí o sí debemos preocuparnos por los hijos de nuestros colaboradores, por los padres de nuestros colaboradores, ¿sí? Y utilizarlos, y ahí es donde vamos a entrar en el tema de construcción de familias seguras, utilizarlos para que ellos también nos ayuden a que nuestro colaborador sepa cuidarse en el trabajo. Entonces, la familia es un estímulo reforzador de nuevas conductas. Recuerden que el refuerzo positivo es un estímulo que nos ayuda a mantener las conductas que queremos que la gente tenga. Que cuando lo aplicamos, las personas aprenden que lo que hicieron está bien y lo tienden a repetir en otro momento similar donde lo puedan usar. Entonces, si trabajamos con las familias para que las familias, recuerden que las familias es el primer apoyo social, es la lealtad para el colaborador, es el lugar donde el colaborador se siente bien, donde construye sus autoesquemas, donde tiene su autoestima. Entonces, la familia importa para el colaborador. Bien, la familia funcional, ¿no? Luego hablamos de cómo trabajar las familias disfuncionales. Entonces, la familia funcional como reforzador nos va a permitir a nosotros que ese colaborador desarrolle nuevas conductas deseadas al apoyarlo y al pedirle y al reforzarle esas conductas que estamos nosotros trabajando en el entorno laboral. Pero si la familia no tiene conocimiento de cuáles son esas conductas, la familia no puede reforzar. Entonces, es importante que nosotros comencemos a utilizarlos como un reforzador social, ¿sí? Este es un reforzador natural. La familia es un reforzador natural. Entonces, ¿qué pasa si mi hijo me enseña y me pide que use el casco? Si mi hijo todos los días me pregunta, papá, ¿hoy te pusiste el casco? ¿Qué pasa si para mi hijo es importante el casco? Entonces, ahí empezamos a ver que adquiere un valor distinto a que si la persona supervisora del área o las ISO va y les dice, por favor, póngase el casco. Adquiere un valor distinto, lo podemos ver ahorita con el tapabocas. ¿Por qué la gente empezó realmente a usar el tapabocas? Porque empezamos a hablar que el tapabocas ayudaba a cuidar también a los miembros de su familia. Que si tú tienes una persona en casa con vulnerabilidad mayor de 70 años, que tiene además comorbilidades, y tú no usas el tapabocas, puede que a ti te dé el virus y no te mate, pero puede que a tu familiar sí. Y entonces la gente comenzó a cuidarse más al pensar que al llegar a casa podía llevar el virus a su familia. La familia es un estímulo reforzador de conductas de autocuidado. Así que tenemos que tener en cuenta eso y tenemos que trabajarlo, sacarle de alguna manera un provecho interesante, positivo y constructivo a la familia como estímulo reforzador. Trabajar con las familias ayuda y además ayuda también a que las familias se tengan en cuenta dentro de la organización
se involucren en el trabajo de nuestros colaboradores y conozcan lo que se hace para también que ellos adquieran ese valor dentro de la organización. Entonces, son utilizados para instaurar nuevos comportamientos, modificar hábitos, mantener comportamientos deseados y motivación en el equipo de trabajo, los reforzadores sociales o naturales. Entonces, recuerden que el equipo de trabajo también actúa como una familia. También nos unen unos nexos que nos vinculan, que nos ayudan a cuidarnos y apoyarnos entre nosotros, con características similares. Entonces, nos cuidamos unos a otros, ¿sí? Nos une la convivencia diaria. Entonces, podemos pensar en ese equipo también como una familia. Bien. Entonces, la familia como estímulo reforzador de nuevas conductas fomenta conductas o comportamientos positivos, que se debe reconocer inmediatamente, incluso cuando se está lejos de alcanzar las metas. Entonces, cuando vemos que el comportamiento comienza a aparecer, ahí debemos apalancarnos de las familias para reforzar inmediatamente, para reconocer. Entonces, nos apoyamos de la pareja, de los hijos, de los sobrinos, de las personas importantes para el colaborador, de sus padres. Nos apoyamos de estos elementos para reforzar y reconocer cuando la persona hace algo bien. Entonces, podemos traerlos y mostrar los logros de los colaboradores y que las familias hagan parte de esas premiaciones, que apoyen esas premiaciones. Eso es un muy buen estímulo de reconocimiento. Incrementa la frecuencia del comportamiento deseado hasta que ya finalmente este comportamiento se vuelve un hábito, se incorpora a los esquemas de comportamiento que ya tenemos. Da mayor calidad de vida laboral al trabajador, lo que le aporta motivación, refuerza la autoestima de quienes intentan hacer las cosas bien, consigue hacer más receptivos a los trabajadores con las críticas constructivas que puedan venir cuando el trabajo no esté tan bien hecho. Entonces, el programa de familias seguras nos invita, es una estrategia que nos invita a integrar a la familia como un sujeto activo en la prevención de riesgos. Lo que quiere el programa y lo que invitamos a las organizaciones a hacer es que utilicen estas cualidades que tienen las familias para reforzar las conductas que queremos que tengan los trabajadores en su autocuidado en el trabajo. Conductas como el uso de elementos de protección personal, conductas como seguir los procedimientos seguros, conductas como el cierre de indicadores para revisar cómo nos fue, cualquier conducta que implique, que queramos que el colaborador tenga y que implique autocuidado para él y que implique cuidado de los demás. Entonces, las familias se vuelven parte de esta acción. ¿Cómo? Entonces, se busca de manera didáctica que los trabajadores y sus familias se integren al proceso preventivo y construyan conjuntamente fichas de seguridad, mensajes, manuales que puedan ser parte del sistema de gestión de seguridad y salud. En el anexo, entonces, bueno, este es el objetivo del programa. Entonces, cuando consulten el programa van a encontrar toda esta información detallada, cómo lo pueden aplicar y qué pueden utilizar de esas herramientas para llevarlo a sus organizaciones. Los ejes del programa básicamente son definir el perfil familiar, quiénes son los colaboradores que están allí en nuestra organización, quiénes son sus familias, a qué se dedican, cómo se caracterizan. Vamos a tener entonces un segundo eje que son los recursos lúdicos para educar. Esto se basa en lúdica porque la lúdica es lo que nos ayuda a vincularnos, a divertirnos y a aprender jugando. Entonces es realmente útil para además vincular las diferentes edades que hay dentro de la familia. Entonces, el segundo eje son los recursos lúdicos, ¿ok? Que además nos ayudan a enseñar a través de valores. Entonces, ¿recuerdan cuando hablábamos de seguridad basada en el comportamiento a través de valores? Donde decíamos que lo que vale es lo que es socialmente aceptado para ese núcleo, para ese grupo. Entonces, lo que vale para nuestra organización tiene que valer para nuestras familias,
tiene que ir en concordancia. Entonces, hay que trabajar valores en las familias también, ¿bien? Y de esa manera estamos haciendo además un poco de responsabilidad social también, pero además de eso estamos ayudando también a las familias y además de eso estamos construyendo una organización cada vez más saludable y cada vez más con una cultura fuerte en sus valores. El tercer eje es la elaboración del material de refuerzo, que es lo que veíamos en el objetivo, que son fichas, manuales, recordatorios, todo lo que puede ayudar a que el colaborador, todo eso que trabajó con la familia le quede, incluso lo pueda ver en sus puestos de trabajo, lo pueda ver en su día a día y le sirva como recordación para estar constantemente estimulado al refuerzo de su familia en el autocuidado y en lo que espera su familia que él haga por él mismo. Y el cuarto eje es el reconocimiento y la compensación. Entonces, ¿cómo recompensamos, cómo reconocemos a nuestras familias para que ellas sean capaces también de reconocer a nuestro colaborador? Entonces, si cuidamos al colaborador y cuidamos a la familia, el colaborador va a estar más feliz, con mayor motivación, más dispuesto, pero también si cuidamos, si reconocemos a la familia también nos va a ayudar a reconocer a la empresa y a reconocer al colaborador dentro de la empresa. Lo va a motivar a mantenerse dentro de la organización, lo va a motivar a responder positivamente por la organización, a comprometerse con la organización. Entonces, el reconocimiento tiene que ir tanto para el colaborador como para su familia. Y esto se va a devolver. Eventualmente la familia también va a generar reconocimientos hacia la organización. Entonces ahí, bueno, trabajamos estos 4 pilares de este programa. Todo el programa debe ser didáctico y divertido para conseguir el interés de todos los miembros de la familia. Entonces, recuerden que hay unos principios de aprendizaje que siempre tenemos y que debemos tener también los niños, los adultos, que son, hay varios, pero pues yo traje estos 4 que son los principales, sobre todo para este tema. El primero son las experiencias personales. Recuerden que todo lo que vivimos lo aprendemos, es lo que más aprendemos. Así que lo primero que tenemos que hacer es llevar actividades que sean para vivirlas, que el colaborador las pueda experimentar con su familia. Queremos que la persona aprenda, entonces enseñémosles a través de la experiencia y con la familia, pues que la experiencia sea compartida. Los adultos traen sus conocimientos y experiencias al ambiente de aprendizaje, además de su cultura, su información y sus experiencias anteriores, que pueden influenciar la manera en que las personas consideran el tema. Entonces, hay que tener en cuenta quiénes son, cuál es la cultura, ¿ok? Para que entonces las experiencias que vayamos a desarrollar o a diseñar sean apropiadas para la cultura de esa familia. Y de esa manera la familia responda bien al ejercicio, ¿ok? Por eso el primer paso pues es definir el perfil familiar. Como tercer aspecto, el aprendizaje de los adultos se orienta en función de la importancia. Lo que es relevante lo va a aprender, lo que no, no. De pronto los hijos aprenden un poco más de todo porque todo es relevante y porque hay diferentes intereses y lo que no les interesa tanto pues también les cuesta más aprenderlo, ¿no? Pero realmente si esto es importante para la familia, se va a volver importante para el colaborador y el colaborador lo va a terminar por aprender. Entonces tenemos que hacer que de alguna manera divertida, los temas que vayamos a trabajar sean importantes para la familia y para el colaborador. Que ellos vean por qué lo necesitan trabajar. Si vamos a hablar de seguridad vial con las familias, entonces, ¿por qué es importante para la familia y por qué es importante para el colaborador aprender seguridad vial? Y cuando vean la importancia, después de que toquemos el corazón, ahí sí es que ya podemos empezar a dar todo el contenido técnico que ustedes quieran, de una manera didáctica. Pero primero tenemos que tocar desde el corazón y decirles, ustedes lo necesitan como familia por esto. Y mostrarles por qué. Ser muy visuales, muy prácticos, para que ellos puedan relacionarse directamente con eso que les estamos dando
de contenido, ¿ok? Los adultos son prácticos, y aquí viene lo que les estoy diciendo, tienden a aprender mejor cuando practican lo que han aprendido. Entonces, démosles experiencias que puedan practicar, donde ellos puedan tocar las cosas, donde puedan olerlo, donde lo puedan escuchar, donde puedan tener toda esta estimulación que les ayude a ellos a recordar luego en otro momento y a aprender realmente lo que les estamos pidiendo. Entonces, estos principios de aprendizaje tienen que aplicarse cuando trabajemos con nuestras familias. Y esto lo que vamos a conseguir es que todos los miembros de la familia participen, se diviertan y aprendan lo que queremos que aprendan. Tratemos un tema, un aspecto a la vez. No les demos, como tenemos un solo día, entonces vamos a tener una jornada de 4 horas un sábado con la familia y les vamos a dar todo. Eso va a ser un bombardeo que de pronto algunas cosas les van a quedar, las que más les impacten, pero se va a perder mucha información. Entonces, más bien, hagamos de cada tema un tema memorable y eso lo podemos hacer trabajando un tema a la vez. Hoy vamos a trabajar seguridad vial, ¿sí? Con las familias. Mañana vamos a trabajar, no sé, el uso, o por ejemplo, ahorita en la época del COVID, el uso de la implementación de los protocolos de bioseguridad. Solamente nos vamos a centrar en el uso del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento físico. Ya, no nos vamos a ir a más, no vamos a llevarlos por todo el recorrido y la infraestructura y cómo hacer que en la casa tengamos planes de emergencias familiares y cómo vamos por partes, un paso a la vez. Otro día nos dedicamos al plan de emergencias familiar. Otro día vamos a hablar de salud mental. Y así, un día a la vez, donde trabajemos diferentes temas con las familias, pero que sean de una manera memorable para ellos, que lo puedan practicar, que lo puedan experimentar, que lo puedan vivir, para que todos se involucren, todos se interesen y todos aprendan lo que queremos que aprendan. ¿Bien? Entonces, ¿por qué hacer prevención desde las familias? Un accidente laboral o un suceso adverso que impacte negativamente las dinámicas familiares impide que el tejido social, en este caso la familia, siga operando normalmente, logrando que éste pierda parte de su desarrollo social y dando lugar, dando lugar a nuevas necesidades insatisfechas. Entonces, nosotros como sociedad debemos aprender a cuidar nuestras familias, porque al cuidar la familia, cuidamos la primera célula del tejido social. Entonces, cuando esta célula se cuida y se cuida la del lado y se cuida la del lado, cuidamos todo el tejido social. Así que de alguna manera es una responsabilidad también que tenemos con la sociedad, ¿bien? Entonces, cuidar las familias nos va a ayudar a cuidarnos como sociedad también. ¿Listo? Entonces, siendo la familia una red de apoyo para el individuo, en la medida en que sea funcional, cuando las familias no son funcionales, sino más bien disfuncionales, es porque todo este tema de los autoesquemas no se da de manera adecuada, hay conductas ya inseguras dentro de las familias, entonces hay que entrar a trabajar también, por eso hay que caracterizar a las familias y entrar a trabajar con estas familias también de una manera especial. Hay que darles elementos para que las familias vuelvan a adquirir funcionalidad, elementos al colaborador para que pueda enfrentar saludablemente y adaptarse a esos entornos difíciles y adversos donde pues convive la familia, para que logremos recuperar ese tejido social que está de alguna manera un poco quebrado en esa parte. Entonces, también es parte de nosotros, porque además es uno de los riesgos psicosociales, el extralaboral, si la comunicación familiar no está bien, si la situación económica del grupo familiar no está bien y hay una disfuncionalidad importante en ese núcleo familiar, pues vamos a tener un riesgo psicosocial allí en el colaborador que sí o sí nos va a impactar después en el intralaboral. Entonces también por ese lado, cuando lo vemos integralmente, vemos que necesitamos trabajar con las familias funcionales, potencializar esa funcionalidad y traerla a nuestro favor para sembrar esas conductas de autocuidado que queremos, y con las familias disfuncionales, fortalecerlas para que puedan estar también ellos mismos solucionando y mitigando y gestionando sus riesgos como familia. Porque al final la familia es el motor de vida. ¿Listo? Entonces, ya para terminar, les dejo estos 5 tips. El primero es caracterizar a las familias.
tienen que hacerlo para conocerlas, para saber cómo abordarlas, reconocer sus raíces, sus culturas, para saber qué actividades sí tener en cuenta y cuáles de pronto no son tan convenientes. Involucrar a los miembros de las familias, de los colaboradores con las actividades de promoción y prevención. Eso nos lleva a nosotros a jalonar las conductas de autocuidado que queremos. Desarrollar actividades de promoción y prevención también para las familias. Entonces, el primero nos habla de promoción y prevención del colaborador con sus riesgos laborales. El segundo nos habla de promoción y prevención para los riesgos de la familia, riesgos psicosociales de la familia, en los que podamos atender, brindar apoyo y beneficiar a ese colaborador en esas situaciones difíciles que pueda vivir. Considerar a las familias como parte de la organización. Entonces tengan en cuenta que cuando un miembro de la familia nuevo nace, es un miembro de la familia organización también que nace. Así que extender unas felicitaciones, extender un reconocimiento, hace que el colaborador también se sienta parte de. Que cuando un miembro de la familia se enferma, es un miembro de la organización que también enferma. Entonces, extender la comprensión, el apoyo que el colaborador necesite para atender a este familiar que se nos enfermó a todos. Así que de esa manera nosotros logramos involucrar a las familias y reconocer en el colaborador que es importante también para nosotros y que sus familiares también lo son. Y eso hace más, incrementa la motivación, la satisfacción y el compromiso. Y finalmente realizar actividades lúdicas que sean de interés para todos los miembros de la familia. Entonces, bueno, con esto, queridos compañeros, cerramos este tema por hoy de familias seguras y igual los invitamos a que consulten el programa. El programa es muy bonito, es muy interesante. Es un programa que perfectamente se puede trabajar en sectores como la construcción, en minería, se puede trabajar en todos los sectores, pero en estos dos sectores pues ha demostrado unos efectos espectaculares. Entonces, los invitamos a que lo revisen, a que se empapen un poco de cuáles son las actividades y los objetivos que puede tener y que comencemos ya a trabajar en él dentro de sus organizaciones para que vean cómo se le puede sacar de provecho a esta unión familiar tan importante entre la organización y las familias de los colaboradores. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos. Quedo atenta si tienen alguna pregunta. Bueno, muy bien, entonces ya hemos llegado al final del webinar de hoy. Les agradecemos a todos por su participación y los esperamos la próxima semana con nuevos temas en salud psicosocial. Gracias.